Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 104, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 5, Filosofía y hermenéutica, 968. Gadamer, la ontología de la obra de arte. La ontología gadameriana del arte, que es una de las partes más elaboradas y originales de verdad y método, gira alrededor de una serie de conceptos guía estrechamente ligados entre sí. Las nociones de juego, de autorrepresentación, de transmutación en forma, de mimesis y de representación. Para describir el ser de la obra de arte, Gadamer parte de la idea de juego, destinada a revelarse como una de las categorías clave de su estética y de su hermenéutica. El concepto juego, advierte el filósofo desde el principio, tiene para nosotros una gran importancia. En su análisis del juego, Gadamer prescinde programáticamente de los significados subjetivísticos que dicha noción tiene en Kant y Schiller, y sobre sus huellas en la estética y la antropología de los modernos. En efecto, aquello que importa a nuestro autor no es la ciencia subjetiva del jugar, sino el ser objetivo del juego. Nuestro problema sobre la esencia del juego no puede, por lo tanto, encontrar una solución en base a la reflexión del jugador sobre su jugar. No es esta reflexión lo que nos interesa, sino el modo de ser propio del juego como tal. Una primera característica ontológica del juego es que su protagonismo efectivo no son los jugadores, sino el juego mismo, el cual se produce a través de los jugadores. En otras palabras, el juego representa una totalidad de significado que tiene una dinámica propia, la cual trasciende a los jugadores individuales. Esta especie de primacía del juego sobre los jugadores resulta claro apenas se piensa que cada jugador es, en el fondo, un ser jugado, y que la fascinación del juego, la atracción que ejerce sobre sus participantes, consiste en el hecho de que el juego tiende a configurarse como señor del jugador, hasta el punto de que el auténtico sujeto del juego, como es particularmente evidente en los juegos en que el jugador es uno solo, no es el jugador, sino el juego mismo. En conclusión, no es tanto el jugador quien dispone del juego, cuanto el juego quien dispone del jugador. Es el juego quien tiene en su poder al jugador, lo enreda en el juego, hace que esté por el juego. Una segunda característica ontológica del juego es la llamada la autopresentación o la autorrepresentación. Con este término, Gadamer pretende decir que el juego, en su autónomo ir y volver, tanto es verdad que incluso se habla por analogía de juego de luces, de juego de ondas, etc., representa una actividad no finalizada, que tiene como único objeto la autopresentación o la autorrepresentación de sí misma. Todas ellas, fórmulas para decir que la esencia del juego está en el juego mismo, o sea, en el proceso mismo del jugar. Obviamente, esta autorrepresentación, automanifestación del juego, se realiza a través del juego de los jugadores, los cuales llegan a autorrepresentarse ellos mismos en la medida en que juegan a, o sea, representan alguna cosa. Una tercera característica ontológica del juego se da por el hecho de que éste, además de ser un representar algo a través de alguien, es también potencialmente un representar algo para alguien. Toda representación, según sus posibilidades, es un representar para alguien. En otras palabras, el juego tiene como su posibilidad esencial la de ser representación para un espectador. Es más, solo en este último caso se realiza verdaderamente. Los jugadores cumplen con su parte cada uno, y así el juego es representado, pero el juego mismo es total solo con jugadores y espectadores. Gadamer aclara y profundiza las analogías estructurales entre el juego y el arte mediante la idea de transmutación en forma. Con esta expresión, que alude a una mutación en la cual el juego humano alcanza su perfección, que consiste en hacer arte. Gadamer quiere decir que el juego del arte desemboca en una estructura completa y definida, la forma, tal como se personifica en la estatua, en el cuadro, en el cuento, etc., la cual representa un mundo totalmente nuevo y autónomo, sea respecto a quien lo ha producido, sea respecto a la realidad en la cual estamos acostumbrados a vivir. En efecto, si respecto al artista la obra de arte adquiere una consistencia propia,
que domina y hace innecesaria la subjetividad de quien la ha producido, en cuanto a los jugadores o los poetas, ya no existen. Lo que existe es solo aquello que es jugado por ellos. Respecto a la realidad cotidiana, o sea, no transmutada, ella lleva a cabo una auténtica transmutación, puesto que mientras el mundo habitual es algo caótico e imperfecto, cualificado por una serie de posibilidades indefinidas o no realizadas, el mundo del arte constituye una totalidad ordenada y completa, que encuentra en sí misma, precisamente en cuanto forma, su propia medida y perfección. Para Gadamer, la transmutación en forma equivale a una transmutación en la verdad y a un reencuentro del verdadero ser de las cosas, o sea, a una experiencia cognoscitiva de lo real. Para justificar esta tesis de fondo de su estética, ya enunciada anteriormente, pero aún no fundamentada especulativamente, Gadamer vuelve al antiguo concepto de mimesis, imitación, entendida aristotélicamente no como una copia servil de lo real, sino como una representación capaz de iluminar con luz nueva la cosa conocida, haciendo emerger, más allá de los aspectos superficiales y contingentes en los cuales ella se presenta, por lo general, en la vida cotidiana, la esencia o la estructura profunda. La relación mimética originaria no implica, por lo tanto, solamente que lo representado esté presente en él, sino que la cosa representada sale a la luz de un modo más auténtico y propio. Imitación y representación no son solamente repetición y copia, sino conocimiento de la esencia. En vez de funcionar como depotenciación de la realidad, la imitación representa, pues, respecto a la experiencia diaria, un acrecentamiento, en cuanto, en virtud de ella, se conoce más de lo que ya se conocía. Por ejemplo, hablando de la tragedia, Gadamer escribe que el espectador se reconoce a sí mismo y a su propio ser finito en relación con la potencia del destino. Aquello que le sucede a los héroes tiene su significado ejemplar. La aceptación que caracteriza la tristeza trágica no se dirige al curso trágico de los acontecimientos en cuanto tales, ni a la justicia del destino que se bate sobre los héroes, sino que mira a un orden metafísico del ser que vale para todos. El así es del espectador es una especie de reconocimiento de sí mismo que él hace, saliendo con esta conciencia de las soluciones cuando en medio de las cuales, como todos, comúnmente vive. La afirmación trágica es inteligencia de lo verdadero, en virtud de la continuidad de sentido en la cual el espectador mismo se vuelve a situar. Gadamer observa que este significado cognoscitivo del arte ha sido históricamente indiscutido hasta que se ha admitido que el conocimiento de lo verdadero es la conciencia de la esencia. En cambio, para el nominalismo de la ciencia moderna y para su concepto de la realidad, del cual Kant ha sacado las consecuencias agnósticas que implica para la estética, el concepto de mimesis ha perdido su carácter de base de la filosofía del arte, abriendo las puertas a una visión del arte como fantasía surreal privada de cualquier alcance verdadero. Retomando el paralelismo arte-juego, Gadamer sostiene que, tal como la esencia del juego está en el juego, también la esencia del arte está en ser jugado, o sea, ejecutado e interpretado. En efecto, argumenta nuestro autor, si es verdad que el juego es forma, en cuanto es un todo significativo, que como tal puede ser representado repetidamente, también es verdad que la forma es juego, en cuanto alcanza su ser pleno solo en las representaciones singulares, en el ser una vez y otra vez jugado. En consecuencia, para Gadamer, la obra, más allá de toda diferenciación estética entre poesía y ejecución, se da concretamente solo en sus ejecuciones e interpretaciones, que para ella no son algo accidental, sino coesencial, en cuanto se configuran como aquello a través de lo que el juego del arte vive en el tiempo. La obra que exige para sí misma la automanifestación postula la mediación de las interpretaciones. La música no está en la partitura, sino en el ser ejecutada. A la cuestión, genuinamente hermenéutica, de cómo debe ser pensada la identidad de la obra en el cambiar de los tiempos y de las condiciones, Gadamer responde que las diversas interpretaciones no son unas superposiciones objetivas o unos aludidos extrínsecos a la identidad verdadera de la obra de arte, sino que son contemporáneas a ella, concepto que Gadamer extrae de Kierkegaard,
trasladándolo del plano teológico existencial al hermenéutico, en cuanto expresan posibles modos de ser propios de la obra misma, la cual, en cierto sentido, se interpreta a sí misma en la variedad de sus aspectos. En este punto, el paralelismo entre el modo de ser del juego y el modo de ser del arte resulta claro y puede ser compendiado esquemáticamente en los puntos siguientes. La primacía del juego sobre los jugadores encuentra su contrapartida estética en la primacía de la obra de arte respecto a sus autores y receptores. En cuanto a ella, una vez producida, vive con vida propia y adquiere una realidad y consistencia autónomas que trasciende la subjetividad de sus jugadores. El concepto del juego como autorrepresentación encuentra su contrapartida estética en el hecho de que el arte es un juego, que como todos los juegos se realiza o manifiesta a sí mismo en el proceso mismo del juego, de la producción y de la interpretación, fruición. Que el juego tenga su plena realización en el espectador encuentra su contrapartida estética en el hecho de que la representación del arte está esencialmente constituida por su dirigirse a alguien, incluso cuando de hecho no hay nadie que esté mirando o escuchando. Que el juego sea forma, o sea, un todo significativo, que como tal puede ser representado repetidamente, encuentra su contrapartida estética en el hecho de que la obra de arte es un juego que puede ser jugado indefinidamente por una multiplicidad inagotable de jugadores, ejecutores y receptores. En el posterior examen político de diversas formas de arte, de la pintura a la escultura, de la arquitectura al arte decorativo y a la literatura, Gadamer no hace más que articular en los diversos dominios los principios de fondo de su ontología estética, que ve en el arte no una fuga onírica del mundo, sino una experiencia cognoscitiva reveladora de la realidad, que coincide con la automanifestación del ser a sí mismo. En efecto, de acuerdo con los presupuestos heideggerianos de su discurso, él considera que el arte, en cuanto a experiencia extrametódica de verdad, es un acontecimiento del cual el artista, el ejecutor, el intérprete, el receptor no son los creadores, sino los participantes, puesto que en la representación, a cualquier nivel, sale a la luz, o sea, se muestra aquello que es. Tanto es así que Gadamer define la representación como un universal momento estructural ontológico de la esteticidad, llegando a la conclusión de que la presencialidad peculiar de la obra de arte es un llegar a la representación del ser. Además, puesto que la dimensión estética, como hemos visto, es una especie de experiencia que modifica radicalmente a quien la hace en cuanto actúa sobre el modo de ver y de relacionarse con el mundo por parte del individuo, podemos sintetizar el discurso gadameriano sobre el arte afirmando que él, en polémica con el subjetivismo estético moderno, concibe el arte como un evento de lo real que tiene repercusión sobre lo real, y del cual lo real mismo, aunque sea a través del artista y de los intérpretes, resulta, en definitivo, el verdadero sujeto. Una vez sentado que el arte es, por excelencia, una forma extrametódica de verdad, y que la obra es un juego que vive en las diferentes interpretaciones de aquel, nace inevitablemente el problema del encuentro o de la mediación entre el mundo originario de la obra y el mundo del intérprete receptor. Escribiendo que la estética debe resolverse en la hermenéutica, nuestro autor pretende en efecto evidenciar cómo la fruición de la obra de arte comporta en un cierto punto el problema más general de la interpretación, o sea, la puesta a la luz para el presente del significado propio del pasado. Un problema que presupone a su vez un ensanchamiento de la noción de hermenéutica, la cual, trascendiendo el significado restringido de disciplina auxiliar de la filosofía, debe ser capaz de hacer justicia a cualquier manifestación del pasado transmitido. No solo la tradición literaria es espíritu extrañado y necesitado de una nueva, más correcta apropiación, sino que todo aquello que no está inmediatamente en el propio mundo, que en este mundo y a este mundo no se expresa y no habla, y por lo tanto toda tradición, tanto las obras de arte como cualquier otro producto espiritual del pasado, derecho, religión, filosofía, etc., todo esto en su sentido originario, extrañado, y tiene necesidad del espíritu discursivo y mediador que nosotros denominamos remitiéndonos con los griegos a Hermes, el mensajero de los dioses. Para mostrar cómo la estética, planteando el problema de la mediación histórica,
nos introduce en el corazón de la hermenéutica, Gadamer, participando algunas ideas de fondo de su teoría general de la interpretación, menciona dos maneras distintas de entender la relación pasado-presente, la reconstrucción y la integración. La reconstrucción, Schleiermacher, y la integración, Hegel. Aún partiendo de la conciencia común de que el arte y la literatura han perdido su mundo primordial, estos dos modelos, según Gadamer, se sitúan en los polos opuestos de la hermenéutica, puesto que sugieren, frente al pasado, tomas de posición diametralmente opuestas. En efecto, según Schleiermacher, que encarna históricamente la primera alternativa, el problema hermenéutico de base se identifica con la reproducción del mundo originario al cual la obra pertenece, o sea, con una especie de trabajo que, evitando cualquier indebida actualización, llega a reconstruir la atmósfera de una cierta época en todos sus aspectos, modos de vida, mentalidad, gustos, etc. En otros términos, Schleiermacher acaba viendo en el trabajo hermenéutico una reproducción de la producción originaria. Sin embargo, observa Gadamer, desde el punto de vista de la historicidad de nuestro ser, la reconstrucción de las condiciones originarias, como cualquier otro tipo de restauración, se revela como una empresa destinada al jaque. La vida que es restaurada, recuperada de su estado de extrañeidad, no es ya la vida originaria. De esta imposibilidad de recuperación del pasado, parte en efecto la segunda alternativa hermenéutica, representada históricamente por Hegel, el cual, en referencia al ocaso del mundo antiguo y de su religión del arte, en un pasaje que Gadamer cita, escribe que las de las musas son ahora aquellas que son para nosotros bellos frutos arrancados del árbol. Un destino amigo nos las ofrece, como una joven suele presentarlos. No existe la vida efectiva de su existencia, ni el árbol que los produce, ni la tierra, ni los elementos que constituyeron su sustancia, ni el clima que constituyó su determinación, ni el sucederse de las estaciones que dominaron el proceso de su devenir. Así, el destino con las obras de aquel arte no nos da su mundo, no nos da la primavera y el verano de la vida estética donde florecieron y maduraron, sino solamente la velada reminiscencia de esta realidad. Pero si las obras del pasado son semejantes a frutos arrancados del árbol, el único modo de establecer una relación vital con ellas, según Hegel, no es ir a la búsqueda del originario perdido, esforzándonos en ponernos entre paréntesis a nosotros mismos, sino pensar su significado transcurrido sobre la base de nuestra situación presente, a través de una mediación dialéctica y especulativa de aquello que ha sido con aquello que es. De este modo, fundando el modelo integracionístico, Hegel anuncia aquí una verdad decisiva, en cuanto a la esencia del espíritu histórico no consiste en la restitución del pasado, sino en la mediación obrada por el pensamiento con la vida presente. La ilustración adecuada de esta tesis estructural de la hermenéutica está contenida en la segunda sección de la obra gadameriana.